Bienvenidos, esto es Culturas, Espacio y Vida. ¿Qué pasaría si les dijera que uno de los directores más importantes de la historia del cine ha pasado más de 50 años contándonos la misma historia? No hablo de dinosaurios, no hablo de tiburones. Hablo de Steven Spielberg y de su aparente obsesión con un fenómeno que hoy vuelve a ocupar titulares en todo el mundo de los UAP, porque mucho antes de que existieran las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, los denunciantes, los videos militares y los programas del Pentágono que investigan fenómenos aéreos anómalos. Spielberg ya hablaba de encuentros cercanos de gobiernos ocultando información y de una humanidad enfrentándose a una verdad capaz de cambiar nuestra historia por completo. Desde encuentros cercanos del tercer tipo, pasando por E.T., el extraterrestre, Taken, la guerra de los mundos, y ahora, el día de la revelación, hay un mismo hilo. La pregunta es, ¿estamos viendo simplemente la evolución de un cineasta fascinado por la vida extraterrestre? ¿O Spielberg lleva décadas dialogando con una conversación mucho más grande que el propio cine? Hoy vamos a recorrer esa historia. ¿Qué tal, amigos? Hoy en Culturas, Espacio y Vida vamos a dar un análisis, un pequeño paseo por la historia de Steven Spielberg y su nueva película El Día de la Revelación. Y para ello me acompaña de nuevo Mar Morán. Hola, Mar. Hola, hola, ¿cómo estás, Víctor? Bien. Qué bueno. Me da Bien. mucho gusto. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué? ¿Sí viste la película? Sí, la verdad es que acabo de verla hace poco, tenía muchas ganas de verla y dije, no me la puedo perder, más allá de, porque obviamente es un tema que me interesa, porque Sí. Spielberg hace maestría con sus películas en muchas ocasiones y Sí, quería verla. Sí. Fíjate que yo la vi justo el día después del estreno. Ok, Y en la sala era poca la gente que había, pero yo pude notar algo y es algo que era muy notorio. ujú, La gente estaba impresionada. sí, Y es que resulta que con todas las películas de Spielberg nos pasa lo mismo. Sea Jurassic Park, sea E.T., sea Taken, sea Encuentros Cercanos. El señor tiene magia para hacer este tipo de películas. O tal vez sabe mucho más de lo que creemos. sí. ¿Tú qué opinas? Coincido. Yo creo que más allá de, evidentemente, es muy bueno creando películas, no solo es de este tipo, pero sí es muy, muy, muy buen director. Sí, Em, Creó en los años 2000 y los 90 un estilo de narración de ciencia ficción que sí, no nos daban los demás, ¿no? Y además se atrevió
a conectar diferentes ideas para presentarnos el fenómeno no humano. Sí. Me atrevo a decir eso porque yo me acuerdo que cuando salió la serie de Taken, estaba Sí. fascinada por la forma narrativa en cómo te iba presentando las cosas Sí. y también con Guerra de los Mundos y con otras, ¿no? Entonces, siento que en cada una de sus películas él utilizó todo lo que tenía como herramientas cinematográficas para armar buenas historias, más allá de que los encuentros con estos seres Sí. son malos, ¿no? Son solamente pueden desatar algo maligno para el humano. Sí. Y esta huella creo que siempre la vemos porque además Spielberg deja mucho más entrever nuestra relación del humano con fenómenos no conocidos Sí. y cómo nos comportamos con esos temas, que en sí dar mucha información sobre el fenómeno. Pero además es que él es, y esto creo que es algo que me encanta de este director, que se empapa de mucha información, Sí. contacta gente experta, se asesora con gente experta, tú lo sabes, como cuando lo hizo con un astrofísico, tú Sí. debes de conocer perfectamente el nombre de Hynek. Sí. Entonces, yo creo que uno de los mayores aciertos de Spielberg, más allá de que sea un muy buen director y que como en cuanto a herramientas de cineasta las tiene todas y ha revolucionado mucho esta parte como de blockbuster, ¿no? Sí. Desde que inició en el mundo del cine, Sí. siento que además tiene mucho respeto por la narrativa. Te cuenta las cosas a través del lente y te cuenta las cosas con sus la música, Con su estilo, muy elige, a su ajá, estilo. elige buena música, elige buena fotografía, elige todo esto, Sí. pero es que además le entrelaza mucha información que encuentra allá afuera, ¿no? Sí. Y para esta película no se quedó ahí. He visto un montón de entrevistas, porque me salen, ¿no? Es un tema que me interesa, Sí. entonces me salen muchas entrevistas de Spielberg Sí. contando cómo fue que para él, yo creo que pasaron más de 40 años sin meterse como bien a hacer este tipo de películas. Sí, a estos temas. Ajá. Y empieza otra vez a nacer esa idea en él de hacer algo sobre esto con todo lo que está pasando últimamente desde 2020 y antes Sí. de eso, de la desclasificación, Sí. la parte de los militares americanos hablando de estos temas. La parte también de los científicos hablando de estos temas. Entonces, siento que le nació otra vez la espinita de contar una historia. Una que él ha estado escuchando en Estados Unidos. Una que, por cierto, desde que él era jovencito siempre ha estado detrás de esas historias. Muchos de sus materiales también tenían que ver con esto. Antes de E.T., él ya hacía trabajo sobre esto. Y es fascinante cómo los que crecimos en los 90, que éramos niños en los 90, Sí. y en los 2000 incluso, o en los 80, tenemos esta parte de que él pone esta pequeña semillita en nosotros, ¿no? No, los extraterrestres o la vida no humana o el fenómeno, por decir algo, no tiene por qué ser forzosamente malo. O no tiene por qué forzosamente ser bueno, ¿no? Entonces, creo que sí, Spielberg ha dado mucho, ha sembrado mucho en el mundo a través del cine. Pero ¿tú qué piensas sobre Spielberg? Para mí Spielberg, más que un director y productor, es que ya raya en lo que mucha gente ha estado especulando. Y es que, si como tú dices, se ha involucrado de manera increíble, pero hay quienes dicen o aseguran, Spielberg vivió algo vio en su juventud. Y se cree que a partir de ese suceso es que viene esta inquietud por el fenómeno no humano o ovni o UAP, como gusten. O WAP, como le dicen algunas personas. Sí. El caso es que E.T.
la guerra de los mundos, hoy, día de la revelación, o encuentros cercanos del tercer tipo. Es como que él manifiesta en sus algo que él de verdad vivió y como que también quiere decir hay malos, hay buenos, tal como en nuestro caso los humanos. Ujú. Habemos gente positiva y hay gente negativa. Es igual, y en las películas de Spielberg como que esto está manifestado, ahí está. Pero en el día de la revelación está muy, muy marcado. Ujú. Y hay cosas que yo cuando vi la película me dejaron muy, muy sorprendido. Yo interpreté a mí, a lo que yo he entendido. En la película, la organización que tiene o a la cual le roba Daniel la información. Y yo la interpreté como que los hombres de negro. Sí. Siento que quiso hacer un guiño hacia ello. Como que allí Sí. están, como Ujú. que son los que siempre están. Sí. Y no lo diga, y hay que ocultar. Y este tipo de ondas que ya sabemos que si los hombres de negro son reales, este tipo de cosas son las que ellos harían. Ujú. Es que incluso si no existiera una cosa como tal, como una organización así, estilo Sí. Hollywood, sí se han, a través del Pentágono, perdón, y de otras instituciones gubernamentales Sí. como CIA y otras, ¿no? Para no mencionar exactamente cuáles, Sí. sí se han realizado encubrimientos y eso lo sabemos porque ellos mismos han dicho, no hablábamos de esto, los pilotos en los años 50 y 60 ya nos estaban mencionando esto, ni hablar de los 70 y 80, ni hablar de lo que está pasando actualmente, ¿no? Pero ya había rastro y no se había mencionado al público. Yo creo que algo muy importante que me dejó a mí la película es esta parte de el ocultamiento de la información porque el público no podría con esta verdad. No, en esta parte como de paternalizar al mundo y decir, no, es que no podemos mostrarles lo que realmente ocurre con este fenómeno porque no podrían soportarlo, las estructuras como religiosas caerían, también la parte de gobierno, la confianza, tal y tal y Sí. tal y tal. Sí. Pero Spielberg, al final, digo, no quiero dar muchos spoilers por si Spoiler. alguien quiere ¿Quiere realmente ver la verla, película? pero a mí me parece muy esencial esta parte de que Spielberg pone otra pregunta. ¿Qué tal si los villanos no son ellos? Si los villanos son otros. Y si por eso, en dado caso, gracias a eso nos sale esta información porque nos dejaría en mal. ¿Cuántos grupos de personas defensoras Sí. de los derechos, dejémoslo así, no saldrían a decir, oigan, esto está mal, no es correcto Sí. hacer este tipo de investigaciones, digámoslo así? Porque, y me doy a la tarea de darles un mini ligero spoiler. Espero que si realmente les gusta la idea de ir a ver la película, pausen aquí tantito, Tú véanla y échalo. luego vuelven con nosotros. Tú échalo, tú Sí, suéltalo. en esta parte de que nosotros ya sabemos de su existencia desde, no sé, desde el 47 de Roswell o antes incluso, pero hemos hecho cosas negativas con esos seres que han llegado aquí. Los Sí. hemos tratado mal, los hemos tratado nosotros como rata de Sí. laboratorio, que siempre en la narrativa de el mundo es
ellos, si vienen, nos van a tratar como rata de laboratorio o Sí. ya nos tratan como rata de laboratorio, pero creo que es muy inteligente la jugada de Spielberg y de sus escritores en mostrarnos esto, ¿no? ¿Qué tal si nosotros ya lo estamos haciendo? ¿Y qué tal que de ahí sacamos un montón de tecnología, conocimiento de biología, de curas para ciertas enfermedades, Sí. de tal y tal y tal? ¿Hasta dónde alcanza la ética humana Bien. de tratar a otros como si fueran, pues, Ratas de cobayas. así es, cobayas, ratas de laboratorio? Sí. Mira, yo voy a ir un poco atrás. Gracias, sí, tú dime. Fíjate. En los años 50, 60, existió aquel proyecto del cual se supone, y digo se supone porque no es un hecho, se supone que este proyecto fue el que dejó lo que hoy conocemos como la CIA. Ujú. Y me refiero al proyecto Libro Azul. Sí, así es. Bien, el proyecto Libro Azul tenía miles de casos de avistamientos ovni, Más de 12,000 más de casos. 12,000, Sí. los cuales los testigos fueron silenciados por quien acabo de mencionar, los hombres de negro. No lo estoy inventando, es que está documentado. Y es que hay casos, varios, muchos, en los que estas personas, debido a la presión de estos hombres de negro, terminan por Ajá. decidirse. Sí. Entonces, ahora que ahorita que mencionas que nos hemos portado mal con estos seres, hay otra película que lo manifiesta también. Pero en esta lo quisieron ridiculizar y lo hicieron como una parodia. Y me refiero a la película de Paul. Ujú. ¿Sí la viste? Sí, Paul el claro. extraterrestre. ¿Y sabes cuál otra me viene a mí a la mente? Me parece que se llama La Llegada. La No llegada. recuerdo ahorita el nombre Sí. pero al principio quieren responder de forma bélica a A los seres que no están mensajes. haciendo nada. O sea, no están haciendo nada negativo, ¿no? Ajá. Exacto. Sí. Y tiene que ser una lingüista y un científico quienes El acercamiento. medien, quienes creen ese espacio de paz, Ese vínculo. ese vínculo para que no acabe todo eso Que de hecho con guerra. termina siendo un vínculo real entre estos seres y estas mujeres. Así es. Sí. Le muestran más allá del tiempo sobre la parte de cómo nosotros quizá Sí. utilizamos el lenguaje a través del tipo de cerebro que tenemos, Sí. pero cómo ellos, el tiempo para ellos es lenguaje, ¿no? Está increíble. Así es. Y estas dos películas que acá vamos a mencionar, Ujú. no tienen que ver con Spielberg, pero en cierta parte tienen también esta esencia de mostrarnos las cosas para que digamos o nos preguntemos, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal? Sí, sí. Sí. En el día de la revelación, cuando Daniel, él en su afán de dar a conocer todo esto que él tiene en su poder, arriesga su vida. Ujú. Si te fijaste, él, el acoso hacia él era tan fuerte que llegan incluso
lastimar a su pareja. Yo ahí me vino a la mente cuando vi eso. Era fue un tipo de, ¿cuál es la palabra? Hermano? ¿Qué será? Intervención. Cuando hablas por la mente. Telepatía. Telepatía. Ujú. Lo que hacen con ella es un tipo de telepatía. Ujú. De control mental incluso. Sí, ajá. Ujú. Cosas que podríamos decir, es ciencia ficción. No, realmente pasa este tipo de situaciones. Sí. Sí. Bueno, debo decir que el guionista obviamente matiza las cosas, ¿no? Pero nos dice Sí. mucho de lo que van a ver no es ficción. O sea, algunas cosas sí son Bien, ficción y otras cosas sí, no son nada de ficción. tenemos que estar muy claros y muy conscientes de que el trabajo de Spielberg es ciencia ficción, sí o sí. Ujú. En alguna parte de sus películas hay ciencia ficción. Y también hay esta parte religiosa. También, sí, sí, sí. Sí, también eso es parte de su estilo. Y nunca va a estar fuera de ninguna de sus películas. Pero es que aquí, ella, la novia de Daniel, Ujú. como ella en su miedo, en su duda, le pregunta a la madre, A la madre "Ma- superiora. madre, Ujú. ¿qué hago? ¿Qué opina la religión de esto?" La respuesta de la madre a mí Te dejó impactado, estoy sí, segura. Ujú. no contradice a Dios. Al contrario, yo, en mi opinión, la existencia de Dios engrandece a Dios. No sé tú qué opinas. Mm, la verdad es que el tema, bueno, tú sabes que me encanta historia de las religiones y la Sí. teosofía y todo eso. Yo la verdad, desde niña, siempre que platicaba de estas cosas con profesores y otras personas que les gustaba mucho hablar conmigo de temas como más de investigación, yo les decía, si sí existe el universo tal cual lo pensamos, o sea, Ujú. más allá de que las respuestas están ahí en la ciencia, Sí. es un universo gigantesco ¿Eh? y lo sabemos a través de la ecuación de Drake. Es un universo gigantesco como para que no exista vida Como para... en otros Sí. lugares del universo. Sí. Y esto para mí no se contradice, creo yo, con la idea de una deidad, porque una deidad estaría más allá de todo el tamaño del universo. Sí, claro. Y su bondad o su, digámoslo así, No, omnipresencia. omnipresencia, sí, pero también en estos valores humanos que le damos a el pensamiento de Dios, Sí. cómo pensamos a Dios, tampoco tendría nada de malo crear otras criaturas, porque para eso están también los animales, y no Exacto. por crear los animales ama menos a los humanos, o de hecho, no Mm. por lograr que existan Mm. vida y de esta vida surgieran ciertos animales y de estos Sí. animales. No quiero molestar a la gente, pero estas son mis propias creencias, ¿verdad? Exacto. Y que de estos animales evolucionara el hombre, que estas son mis propias creencias, digo, Sí. no Sí, quiero sí, faltarle el claro. respeto a nadie. Sí existe este tipo de deidad que creó El la todo. parte de la vida, el todo. Yo nunca he creído en un Dios que creó al hombre así de que ¡pum! Y ya está el hombre, sino que puso los medios para que la vida se diera en el universo y el hombre evolucionó a través de ello, ¿no? Ay, De ay. hecho, contenemos los mismos elementos de la tabla periódica Sí. que las estrellas más lejanas, que los planetas más lejanos, Ah, solo ah. que configurados diferente. Sí, hay un Ujú. autor que ya te he contado de él. Sí, En uno de sus libros, él habla de los emisarios del creador ajá. y los llama los
Cadistu. Cadistu. Ajá. El término suena curioso porque está en lenguaje sumerio, pero se refiere a que, en efecto, Dios, el creador de todo y de todos, tiene auxiliares, por así decir. Ok. Estos auxiliares son quienes van a los mundos, siembran la vida y la dejan pobreza. Qué interesante, ¿no? Como la idea también de Prometeo y Alien y todas estas películas, en esta parte de los arquitectos, me parece que son, no Ándale. recuerdo bien ahorita. Los arquitectos, Ujú. sí. O hay otra película, vamos, seguimos con las películas. Sí, esto va a ser todo sobre Los- cómo el Hollywood nos va presentando esto. Es muy importante. Los Eternals. Claro. Los En Eternals. Marvel, ¿no? En Marvel Ajá. son tal cual. Si lo, si lo interpretas desde la narrativa de este tipo de obras, Ujú. en las que te dicen si hay un Dios, pero este Dios tiene Es más grande, más cósmico, ¿no? Más y Lovecraftiano. tiene sus auxiliares, Ujú. que sus emisarios. Ujú. Bueno, los Eternals son estos emisarios. Ok. Vienen, siembran la vida y se van. Vuelven en ocasiones para ver cómo ha sido la evolución de lo que ellos plantaron. Para irle a decir adiós, oye, mira, estos van así. Ajá, Bien. bien. Ujú. Entonces, esto es enorme cuando dices, sí, Ujú. tiene sentido, hay un Dios. Y yo creo en él, lo amo, es mi creador y todo lo que gusten. Pero sí, la idea que nos han vendido de un Dios que prácticamente hace magia, como que no me... No te cuadra, No no, me termina de cuadra. cuadrar. Mm, para mí, sí. Digo, él solo pone los medios, como tú dijiste. Ya lo que pase con esta vida sembrada, ya depende de él. Es ahí donde viene que se aplica el libre albedrío. Ya de cada quien depende por qué camino se va, ¿no? Ujú. Al bien o al mal. Entonces, son teorías muy Fíjate, ahí interesantes. tengo una pregunta para ti. A lo mejor y da para más hablar. A Yo el ver. concepto del bien y el mal lo veo como algo más humano y social. Ajá. No digo que no exista y tampoco digo, sí, no estoy Existe. diciendo que no existe, Ujú. pero creo que es un concepto muy nuestro y para Sí. mí, en mis creencias, ¿verdad? Y en mi forma de ver las cosas, Dios es más como parte de la naturaleza y tú sabes que a veces la naturaleza es muy fuerte, Ujú. sin quererte hacer daño, tiene que moverse la tierra y hace Sí, claro, claro. terremotos, sin quererte hacer daño alguno, tiene que haber ciclones, tiene que haber tsunamis, cosas así. Ahora, Estamos en un planeta vivo claro, y y tenemos que entender que así como nosotros tenemos nuestros procesos, ujú, el planeta también los también tiene los suyos, sí, por supuesto. Como nosotros, caminando ahorita salgo del área de podcast y a lo mejor no me doy cuenta y aplasto una pequeña hormiguita. Sí. No le quería hacer daño yo a la hormiguita y de hecho me esfuerzo en no hacer El no esto. hacerle daño. Pero son cosas que ocurren. Matemáticamente sucede, ¿no? O sea, hay espacio para que sucedan. Y esta es la forma en la que yo veo las cosas. Ahora, yo no veo a una
no una civilización como, sino más bien seres celestiales gigantes o Sí. de seres de luz, acercándose a ver cómo estamos como si fueran una forma de apadrinarnos, sino más bien desde la naturaleza de la curiosidad, del ser pensante, porque pienso yo que el universo siempre se está queriendo conocer a sí mismo. Nosotros Sí. somos pedacitos de polvo de estrellas, ¿no? Somos Sí. eso, somos el universo queriéndose conocer a sí mismo. Y todos esos esfuerzos, la física, la astrofísica, la química, la bioquímica, todos esos esfuerzos a lo que llamamos ciencia, y también ahí entran las ciencias sociales, Sí. no es más que otra forma de curiosidad de nosotros, de conocernos, de entendernos, de qué somos. Y yo creo que si existen esa clase de fenómenos no humanos, no es otra cosa más que seres que nos quieren conocer o algunos que querrán tener sus actividades de experimentar o algunos que solamente a lo mejor ya hasta se quieren entretener. Pienso yo, a los humanos nos encanta entretenernos, ¿por qué a otras criaturas del universo no les gustaría entretenerse? Entonces te digo, lo veo más como como la capacidad de asombro. Yo creo es igual que nosotros. Sí. Vamos, nosotros somos curiosos por naturaleza. Sí, Porque ellos no habrían de serlo. exactamente. Ahora volviendo a la película del día de la revelación, si te fijas, de todo lo que acabamos de hablar, hay un pedacito en ella. Sí, totalmente. De todo esto, ahí está. Ujú. A lo mejor retratado muy discretamente. Pero ahí está. Si eres observador o observadora, lo vas a notar fácil. Yo, por ejemplo, yo sí lo noté. Yo dije, aquí está hablando de tal situación que ya he escuchado. Ujú. O esta manera cuando los animales resultaron ser ellos. Sí, Esta es la máxima expresión de que los animales pueden estar actuando como vigilantes y de alguna manera guías. ujú. Así lo entendí yo, pero esta parte de la película me dejó muy marcado, Y quiero preguntarte, ¿tú lo conectaste con casos reales que has leído o escuchado? O sea, ahí te va algunos... porque va mi pregunta, como que te la aterrizo un poquito más. Spielberg ya había utilizado el recurso del animal, bueno, del ente o del fenómeno no humano En los tomando animales. forma de animales. Por ejemplo, Sí. en la serie Taken, yo recuerdo que había una ardillita azul que, obviamente una ardilla azul, saltaba a la vista y era parte de este fenómeno, ¿no? Era Sí. como que el fenómeno había tomado forma de ardilla ¿Una azul. ardilla? Pero también en la literatura del tema se ha tratado siempre de símbolos. El ciervo, el búho, como que estas figuras de animales se repiten una y otra vez. Y Sí. también dentro de los testimonios que han dado miles de personas, también ha tenido que ver con eso, como con estos animales que dan cierto... No es un temor, sino como cierta diferencia en que tú sabes que estás viendo un animal y que no pasa nada, y cuando estas personas que han dado estos testimonios que ven a los ojos a estos animales actúan de forma diferente. Sí. Y de hecho, te lo voy a conectar con otra cosa loquísima que quizá se te haga bien disparatada, pero en la antigüedad, ¿quién dice que estas leyendas de los animales con formas humanoides... Los nahuales. Exactamente. No eran en realidad fenómenos que no podían entender nuestros antepasados. Te lo iba a decir, Sí. Entonces, bueno, ahí te dejo la parte de los animales. ¿Tú qué Sí. piensas de estos símbolos que mete Spielberg?
que está clarísimo que, en efecto, en los animales y estos seres pueden estar más que conectados y estar trabajando de la mano, ya sea para guiarnos o para hacernos cositas feas. Sí. Sí, Bueno, es que no podemos estar seguros, ¿verdad? Ujú. No, puede ser tanto una como la otra, pero sí los animales en el fenómeno no humano siempre están presentes y en todas las culturas se ve. En la egipcia, en la maya, en todas las culturas hay animales y hay extraterrestres, lo cual indica esta parte que te dice por qué, que tienen que ver y Ujú. tienen que ver mucho, creo yo. Sí. Sí, sí, sí. Yo también Sí, considero que Spielberg utiliza estos elementos porque ha leído la literatura. Eso es también bien padre ha de leído este, mucho, ha leído mucho. mucho. Se nota. O sea, no solamente se conectó con asesores para cada una de sus películas como Hynek, sino que también leía contrapartes y gente escéptica y ha leído de todo. Entonces siento que eso se refleja mucho en sus películas. Y de hecho para esta película Ujú. ya se involucró con el gobierno. Sí. Según yo he escuchado en las entrevistas, Ujú. mucha de la información ya la obtuvo él del Pentágono, hasta donde yo tengo entendido. Sí. Porque si te fijas bueno, no sé si te has dado la tarea de entrar al sitio donde está todos los archivos desclasificados. Ujú. Cuando tú ves la pantalla de este sitio en la cual puedes descargar esta información, en la película hay una escena donde Daniel abre su computadora y se ve la misma pantalla que ves en el sitio real. Ujú. Dije, decía, eso ya lo vi. De Spielberg, yo ya sé de todo esto, me hubieras Esto contactado a mí. es el sitio Sí. donde está la información y ahí te lo muestran. Ujú. Claro que yo ya había entrado porque me ganó la curiosidad y entré al sitio. Pero sí esta manera de revelar lo que está pasando ahorita. Ujú. Sí, wow. Yo ahí fue donde dije, este canijo algo sabe, algo. Y en las entrevistas ha dicho Spielberg, ¿no? Últimamente Sí, de que sí, cada vez está más convencido de que es real todo esto. es real. Ujú. Ahora, no necesitamos tanto escándalo nada más. A ver, tenemos un David Grudge que está ahí, yo lo vi, yo he visto, y no quita el dedo del renglón. No. Hay un montón de Ahora, nombres que tú oye, sabes. Ajá. Ana Paulina Luna, Ujú. Eric Burlison, Sí. tantos que ya están Ujú. dispuestos a arriesgar sus trayectorias con tal de que esta información se conozca tal cual. Dices, ya es tiempo, ¿verdad? Ya no tienen manera de ocultarlo, ya no hay. ¿Sabes qué me parece también interesante que ya se habla un poco más de los encuentros? O sea, desde el primer tipo hasta el tercer tipo.
Y ya no Sí, solo son ujú. personas que cuentan, lo viví, me raptaron e hicieron esto. Sí, No, ya son personas que son pilotos de combate, ya son personas que son militares serios, ya son personas incluso, científicos, incluso dentro de centros de inteligencia sí. que salen a hablar de estos científicos. Bueno, sí, siempre ha habido como esta Sí, parte de científicos que quieren hablar de ello, ¿no? incluso por querer hablar, ¿cuántos no han desaparecido? Hablas de los 12 relacionados con el 12 mundo de la 12 ciencia. o más. Me parece que eran 8 científicos y el resto estaban relacionados con el mundo de la Sí, tecnología, sí. sí. Entonces, todo esto no es casual. Ujú. Y tampoco es que estuvieran inventando todo lo que han dicho. No, 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 no. Es, tiene Bases. bases, muchas bases de verdad. ¿Y tú qué opinas de aquellos que hablan de que esto solo es una cortina de humo eh, y que los avistamientos en realidad son, no es más que tecnología gigantesca y ultra futurista de Estados Yo Unidos y tengo, de Rusia y de dijo, China? dijo un muy odiado expresidente. Ujú. Yo tengo otros datos. Sí. ¿Tú has leído la famosa entrevista a la Certa? No, cuéntame más, por favor. Bueno, esta historia relata que un periodista en los años 70 logró entrevistar a una joven, para nosotros joven, reptiliana. Ujú. En esta entrevista, esta chica, una de las preguntas que le hace el periodista es, ¿cuánto tienen aquí? Y ella le dice, mucho antes que ustedes. Y ahí brinca al fenómeno que nosotros llamamos ovni. Ujú. Y dice, incluso las naves, muchas de las que ustedes ven, son de nosotros. O sea, muchas, no todas, No todas, muchas son nuestras. muchas son Exacto. nuestras. Ajá. Porque ellas, la raza de ellos, está bajo tierra. Bien, Intraterrestres. intraterrenos. Ajá. Entonces, muchos catalogan esta entrevista como un fraude. Pero cuando la escuchas completa y la ligas con casos reales, con libros que hay, dices, esto no es mentira, esto es real. Vamos, también le pregunta, oye, ¿cuánto tienen aquí? O le contesta, los dinosaurios nunca existieron. Los huesos que ustedes han Ajá. encontrado son nosotros. Pero ustedes lo han manejado a su manera. Ujú. En realidad somos nosotros. Son esqueletos de nosotros. Ok. Wow. Ok. Entonces, el autor del cual te he platicado, Anton Parks, en sus libros también, habla de seres intraterrenos que habrían llegado aquí como parte de los muchos experimentos que han hecho los que has visto Ujú. o los sembradores de vida. Estos proyectos, uno de ellos fue estos seres que ahora son intraterrenos. Cuando lees el libro y cuando oyes la entrevista de la Certa, dices, caray,
Encaja con lo que ya se había encaja escrito. con lo que está diciendo. Ujú. Y no es que encaje así de que forzoso, no, es tal cual. Ujú. Entonces, toda esta mezcla que acabamos de hacer y hablar, si la traduces, si la transportas a la película de Spielberg, pues ahí está todo. Ahí está todo. Ahora la parte donde se vuelve triste el asunto es lo que comentabas ahorita, de que quiénes son los villanos, ellos o nosotros. Yo creo que nosotros, Maro. Yo creo que con algunas especies sí y con otras no alcanzamos a ser villanos, o sea, no nos tienen más tecnología que nosotros, se Pero acercan de forma menos benévola, entonces, algunos, ajá, algunos. Pero es que ahí en los videos que se ven en la película, ya cuando revelan, si te quedas de caray, cuánta maldad. sí. Pero bueno, el humano es Sí, capaz de mucha maldad, tú es sabes lo que pasa en mucha el mundo maldad. actualmente, sí. Entiendo que a lo mejor estos seres habrán hecho cosas negativas con nosotros. Sí, te la compro. Pero la manera en que se ve que los tratan, dice uno, ¿por qué? O sea, ¿qué tanto daño te han hecho como para que los trates así, no? Ambición, miedo, Ambición, ¿no? Hay no un... ambición, más que miedo, ambición, digo, miedo no creo porque, carajo, ya estás ahí, estás con ellos, Sí. ya los trataste, ya los viste, ¿cuál miedo? Ujú. Pero bueno, yo te pregunto, Víctor, ¿qué pasaría si nos encontramos con civilizaciones que son como nosotros? Mm, ¿A qué voy? No en este sentido de maldad pura, sino en el sentido de, y lo pongo así, maldad sin sentido. Maldad por sencillamente ser ambicioso o tener miedo o querer hacer daño. Pues que las hay, Las hay. las hay. Y Spielberg, y me gusta mucho esto, que siempre es, por ejemplo, con E.T., esta Mm, parte de la amistad, esta parte de la amistad con alguien rechazado o sí. al que se le podría tener alienado. Em, y también siempre es como esperanzador, ¿no? Esta parte de la De la empatía, del empatía, amor del amor. sin, sin fijarte en, en lo físico Sí, ah, pero no quiere decir que todos sean así. ¿no? O si existen, no quiere decir que realmente todos serán así. Y tampoco quiere decir que, al igual, no todos los humanos actúan de forma negativa, Ujú. ni todos los humanos actúan de forma positiva. Que- Entonces, yo te pregunto eso. ¿Qué piensas tú de aquellos testimonios que han dado escalofríos, terror con lo que cuentan? de aquellos que te cuentan que les extraen óvulos o esperma o ese tipo O de... cosas de que ni siquiera se acuerdan y O, viven aterrorizados el resto de su vida. o que les dejan implantes, Ujú. ¿sí? Ah, como en la película Los Elegidos, ¿no? Que les dejan un implante Sí, detrás de la ajá, oreja. o en cualquier parte del cuerpo, Ujú, ¿sí? Hay, es real. ujú, ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te digo tan seguro que es real? ¿Por qué? No es una, ni son dos, ni tres las personas que lo han atestiguado, son muchas. ujú. Incluso les han extraído los implantes. Y hay fotos de sus implantes. Entonces, yo tengo un compañero que dice, es que debes aprender a desestimar. Entonces digo, no puedo desestimar.
puedo discernir entre bien y mal, pero no puedo desestimar testimonios. Cuando veo la cara del miedo Y además porque tú has de la tenido tus propios gente, encuentros. sí. Ujú. Pero cuando yo mismo he visto cosas, no puedo desestimar. Oye, aquí en el Cerro Coronel y en otras partes como rancherías de Chihuahua, ejidos me parece que se llaman, hay un montón de historias de eso. De hecho, incluso dentro de la serranía de la sierra ¿Sí? y otro tipo de poblados, hay un montón Fíjate, de historias. yo conocí una historia Ujú. hace poco. Voy a dar a la persona que me la platicó. Espero vea este episodio Y que venga, sí, que venga a contarnos bien y todo. sí. Ujú. Ella cuenta que en su niñez, su abuelo, ellos viven en una parte de la sierra de Chihuahua, que su abuelo les contaba de unos amigos que vinieron y le pidieron ayuda para ocultar algo. Dice ella, en la parte donde viven ellos hay complejos de cuevas. Dice que su abuelo hablaba de que en una de esas cuevas estaba esto que escondían. Pero que nunca les dijo en sí qué era. ¿Qué era, no? Ujú. Pero dice que era algo muy grande. Y dice que él cada rato decía, es que fui con mis amigos. Incluso cuenta que el alcalde de este lugar algunas veces lo mandó golpear al abuelo Ok. para obtener esta información. Y el abuelo nunca le dijo, porque él decía, es que me dijeron que no dijera dónde, que no dijera qué. Y, y nunca lo dijo. Yo cuando la señora me lo platicó, le digo ya, pero su abuelo a ustedes como familia nunca les dijo qué cueva o Sí, como dónde o, ajá, algo qué para... era. Ajá. No, Víctor solo nos decía que algo muy grande. Entonces yo en mi cabeza digo algo grande en una cueva, Ujú. una nave. Digo, va algo muy grande. Pues digo, oiga, ¿no será que escondieron la nave? Quién sabe, Víctor, a lo mejor y sí, pero mi abuelo nunca nos quiso decir. Y le digo, oiga, pero platíqueme más, ¿qué más? Es que era lo único, Víctor. O sea que vamos a hacer usted y yo, a ver, ¿cómo le hace para platicarme? Entonces, ojalá vea el episodio y se anime, aunque la historia no llega a una conclusión. Es interesante. A ver, ¿qué más? ¿Qué Sí. más decía el abuelo? Y yo creo que si empezamos a juntar entre todos esas historias que nos han pasado o que Sí, conocemos de alguien que nos contó, vamos a juntar un montón aquí, solamente aquí en Chihuahua, ¿eh? solamente en Pero Chihuahua. imagínate en México. Creo que la vez pasada yo te había contado o yo te mencioné la parte de Tepoztlán, Morelos. Yo Sí, viví en Cuernavaca y en Ciudad de México durante una temporada de mi vida, sí, en mis veintes, y en Tepoztlán, Morelos, cuando yo iba para allá haz de cuenta que es un pueblo mágico, muy cerquita de hecho está dentro de Morelos, pegadito a Cuernavaca, ¿no? sí, Y ahí tiene la cultura
ufología, me permito todavía decir este término, Sí. muy arraigada. Para ellos es parte del turismo. Ujú. Es muy interesante esto. Sí. Pero es parte porque para ellos ya se les volvió algo familiar, natural. Y cuando platicaba yo con mis amigas y amigos que eran originarios de esa tierra, yo les preguntaba, oigan, ¿y ustedes han visto algo? ¿Sus papás han visto algo? Todos, absolutamente todos tenían una historia que contarme. Sí. Todos. La mayoría eran de avistamientos de luces o avistamientos de esferas o cosas relacionadas que, sabes, no encontrarías en un pueblo, en un poblado. Como si alguien dijera, bueno, era un dron esférico de color plata en un pueblo y ese tipo de tecnología, no. Y no existe ese tipo de tecnología ahí, ¿no? Y además, cuando todavía no existía ese tipo de tecnología más allá de las potencias militares. Claro. Y yo me acuerdo mucho de estas conversaciones que tenía con ellos porque yo subía mucho el Teposteco, que es uno de los cerros más icónicos de allá, una montañita, y curiosamente tiene una pirámide justo en la cima. Justo en la cima tiene una pirámide y es donde dicen que hay más contacto o más experiencias o más de estas cosas. Nunca tuve la oportunidad de ir de noche. La verdad es que me hubiera encantado y de hecho creo que todavía puedo. Pero sí, de verdad, tantas historias que recolecté ahí. Hasta que un día, déjame te cuento esto, ya estaba yo muy fatigada porque sí es un camino medio, o sea, sí tiene sus escaloncitos de piedra, pero sí está escarpado para subir, sí está difícil. Y ya cuando bajé estaba muy cansada y yo me acuerdo que todavía no anochecía, pero ya quería bajar y ver esto porque después pues podía pasarme algo, ¿no? Entonces bajé sola, esa vez fui sola a subir el cerro, subir el Teposteco, bajé, ya iba yo a mi hotel, que estaba en la misma calle principal del poblado, y cuando ya iba a meterme al zaguán, que era como esta parte de un estacionamiento del hotel boutique, del hotelito, vi así por el rabillo del ojo algo hiperveloz. No te lo puedo explicar. Porque no podría haber tenido un pájaro o un animal este tipo de velocidad. O sea, incluso se veía más, sí, como si fuera un carro, pero rapidísimo. De esas veces cuando tú ves un auto atravesando como a través de los colores, ¿no? De que ves solamente algo barrido en rojo o algo barrido en azul, si el auto. Si te ha tocado ver videos en los que se ven este tipo de objetos. De objetos. Muy, muy rápido. A una gran velocidad, de verdad. Entonces, fue rápido. Caray, ¿qué fue? No, deja tú, Víctor. Dejó una estela. O sea, yo hice como, giré el rostro así. O sea, yo lo alcancé a ver como así. Giré el rostro y yo alcancé a ver todavía una estela de como luminiscencia, o sea, como luz. Sí. Tal cual. Pero fue tan rápido y tan veloz que como que hubo un choque así chiquito en el cerebro de, ¿qué acabo de ver? Y dije, y lo pensé, a lo mejor es alguien lanzó, no sé, un juguete metálico y lo vi así, ¿no? Pero no estaba, o sea, cuando alcancé a voltear así, digo, vi eso y luego de repente ya no estaba. Entonces yo se lo conté a mis amigos y todos vueltos locos y de la risa me dicen, esas cosas nos han pasado muchas veces y desde chiquitos, ¿no? O sea, no creas que, ay, qué curioso, le acaba de pasar a Mari y nunca le había pasado a nadie, no, o sea, realmente ya nos había pasado. No tenía un color como rojo, azul, como te lo menciono, como los autos, pero sí tenía como una parte muy luminosa, muy brillante. Muy brillante. Entonces, me dejó pensando mucho tiempo qué era lo que había visto, que no sé, o sea, todavía yo sigue pasando los años, o sea, ya me regresé a vivir a Chihuahua hace 4 años y sigo sin saber absolutamente nada de eso. Más allá de que a mí me encanta investigar, más allá de que me encanta leer, no he visto ni leído algo sobre ese tipo de tecnología en un poblado en México, o sea, no. Fíjate, la misma persona que me platicó lo de su abuelo, también me platicó otra
de su hija. Ellos viven acá por el Cerro Grande. Ujú. Atrás del Cerro Grande viven ellos. Dice que la hija, por la ventana da al cerro. Dice que una vez vio como una llama azul que se ve chiquita y se ve grandota. Dijo, eso no es alumbre, ¿verdad, Víctor? No es alumbre. Le digo, ¿qué más le dijo? Que dígame, porque la señora nomás me platica así muy escueto, muy. Y le digo, ¿qué más vio? ¿Qué? No, pues es que ella dice que la ha visto varias veces. Y que no le da miedo, que al contrario. Entonces, sí, este tipo de historias las hay por montones, hermano. Sí. Entonces, antes de continuar con Spielberg, vamos a Y que de hecho creo aprovechar. que vamos a tener que dejar a Spielberg porque, ajá, Vamos a para aprovechar. otro episodio, sí, tú dime. Sí, vamos a aprovechar para algo que ya veníamos platicando tú y yo. Ujú. Vamos a aprovechar para invitar a la gente de Chihuahua. Sí, por favor. Sí, aquí yo considero aquí amar a Alex, que está acá en los Que nos controles. acompaña en los controles, sí. Ya como parte de este proyecto, entonces queremos nosotros todos invitar a la gente de Chihuahua que conozca o haya vivido algún tipo de experiencia, un avistamiento, algo, cualquier cosa fuera de lo común, que nos lo haga llegar, que nos lo platique, ya sea en un correo, ya sea en un, WhatsApp, En los comentarios también. en los comentarios del video, porque nos encantaría que las historias más documentadas vinieran aquí, con Mar, conmigo, Víctor, y nos platicaran aquí en un episodio sus historias. Y quién sabe, tal vez se hagan virales y el mundo pueda conocer sus experiencias. Así es. Entonces Mar nos va a dar las redes a donde nos pueden enviar Ujú. sus. Sí, en edición las colocaremos dentro del video para que no se Sí. pierdan ahí y se unan al grupo. Por lo pronto, sí, por favor, no lo hagan, no lo tiren no lo echen en saco roto. La invitación es en serio. Nos encantaría que la gente de Chihuahua se acerque, que sepa que este proyecto existe y sobre todo que es para ellos. Va a llegar a muchas partes del mundo, pero mi principal objetivo es aquí, Ujú. Chihuahua. Entonces, invitados todos. Y pues, algo más que quieras comentar, Mar. Pues yo creo que la conclusión que me dejó la película de Spielberg es siempre, si nos ocultan información o si no nos ocultan información, creo que la unidad de las personas que investigan esto, creen en esto o están intentando de forma escéptica incluso investigar más sobre esto, se unan y creen esta nueva forma de ver las cosas Sí. y se sumen a esta nueva forma de ver las cosas, de investigar bien qué hay detrás.
yo creo que eso es lo que más me dejó la película. ¿A ti, para darle cierre a este episodio? A mí me dejó muy claro que está pasando y han pasado cosas, no por décadas, a lo mejor por siglos. Y esta película lo único que hace en gran medida es venir a confirmar esto. Pero yo les tengo una muy buena pregunta. A los que ya vieron la película, ahí les va. ¿Qué le dijo alguien a Daniel al final? Que vean la... Yo digo que vean la película y nos lo dejen en comentarios. Sí. ¿Qué le diría? Ujú. Porque primero se acerca a Margaret, pero Margaret no le dijo nada. A Daniel le dijo algo. ¿Qué le dijo? Sí, yo digo, para no spoilearlos más, por favor, vean la película y luego vienen a comentarios y nos cuentan Sí, qué opinan, qué por dijo. favor. Ujú. ¿Eh? Sí. Oye, Eh, pues qué buen episodio. Gracias de nuevo por la invitación. No, Me parece increíble que nos sentemos a hablar de estos temas y lo hagamos de una forma en la que realmente estamos muy abiertos a tocar todo, ¿no? Y sobre todo la manera, sin juzgar tu opinión o la mía. Así es. Que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De poder expresarnos sin ese miedo de que, ¿y qué va a decir? No, aquí Ujú. hay libertad y este tipo de pláticas a mí me alimentan el alma. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, no, man, gracias a ti. Y Ujú. como te repito, aquí pues, no sé si hago bien o hago, pero yo sí los considero ya parte de culturas, espacio y vida. Se han portado muy bien conmigo. Y nada, me encanta la idea de seguir trabajando contigo, con Alex, con Hanui. Ujú. Aquí vamos así. No, pues sí, ya sabes que somos tu equipo. Allá afuera también suscríbanse al canal, vean todo lo que está subiendo Víctor. Es una parte muy importante de cultura también, porque hay que decirlo. Entonces, Sí. sí, yo los invito a suscribirse y a seguir viendo todo lo que Víctor va a tenernos en el canal y pues ya sabes, ahí de parte de nosotros somos tu equipo. Gracias. Y nada, pues, hasta luego. Esto fue Cultura, Espacio y Vida. Y no tengo más que decir que bye bye. Gracias por escucharnos. Esto fue Culturas, Espacio y Vida.